está empezando hoy con Adviento. Estamos haciendo la antesala de los sermones que escucharán de los relatos del nacimiento de nuestro Salvador. Ya que toco este tema, bueno, claramente nosotros somos protestantes evangélicos, lo digo aclaración por lo que voy a decir a continuación. Más de alguna vez quizás escuchaste que decía alguna iglesia evangélica o algún pastor evangélico atacando a una iglesia católica o a la iglesia católica en general por resaltar mucho la niñez de Cristo, tanto así que decir el niño Dios y cosas así. Pero este intento bien intencionado omite varias cosas que hay en las Escrituras. Los primeros libros de la Biblia, Éxodo, Dios hace una profecía que con un niño liberaría a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta profecía llega a los oídos de los sabios del faraón y entonces él dice, Dios manda a un redentor desde niño, matemos a todos los niños israelitas, de tal edad a tal edad, como hizo Herodes también, lo cuenta Mateo. Entonces Dios dice que va a matar a todos los niños israelitas para que yo no redima a mi pueblo. El Salvador de ellos, aún siendo un niño, se criará en el palacio de Faraón. La hija del Faraón cría a Moisés y su madre puede reencontrarse con el niño. Entonces Dios le encanta resaltar esto de que de niño tenía un redentor en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo. ¿Querés matar al Dios encarnado, al Dios hombre, al Hijo de Dios? Te será imposible, Herodes. No podrás. Debajo de tus narices pasará y nunca lo podrás tocar, porque Él es la roca eterna de nuestra salvación. ¿Y por qué Dios permite que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, incluso Isaías hace la profecía, un niño nos es nacido, un niño nos es dado? ¿Por qué Dios hace esto en su palabra? Porque Él quiere mostrar que aún con la pobreza del hombre, ¿qué más frágil que un humano recién nacido? Con la pobreza del hombre, Dios puede tomar eso y mostrar su riqueza de salvación. Es decir, Dios no toma nada. Dios pudo haber tomado a alguien adulto, a un rey poderoso, sabio, temeroso del Señor, pero toma a un niño frágil. Y el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Toda la plenitud habita corporalmente. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, desde su infancia. Dios quiere eso. Para tu salvación, Dios toma todas sus riquezas y toda tu pobreza. Él no tomó ninguna sola riqueza humana. Incluso la familia del Salvador era una familia pobre. Bueno, vamos a orar y vamos a tener lectura de hoy. Tengan ahí el Salmo 118, versículos del 14 al 16. Salmo 118, versículos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos permites cantarla, Señor, cantar las verdades de tu evangelio, Señor. Padre, sabemos que tú levantaste tu brazo poderoso y diste orden a la creación de recibir a tu Redentor, a tu Mesías, a tu ungido, Señor. Y empezó natural, en el vientre materno, sin pecado. No necesitaste nada que tu propio espíritu para forjar vida en un óvulo. Y no hay lógica científica que pueda explicar eso. Eso es una obra sobrenatural, así como la creación de nuestro mundo, Señor. Fue tu Espíritu Santo poderoso dando vida a la nada,
trayendo elementos a la creación. Asimismo, lo que el hombre científico no ha podido hacer, dar vida a un óvulo sin un esperma, Señor, tú lo hiciste porque tú sí eres Dios, Señor. Gracias por eso, Señor. Abre nuestros corazones a tu entendimiento, Señor, y prepáranos para celebrar de manera adecuada que el Señor levantó su brazo poderoso y vimos salvación. Amén. Amén. Esta expresión, que el Señor levanta su brazo poderoso y vimos salvación, es Isaías 52:10. Si un rey majestuoso tiene túnicas largas, probablemente sus brazos están cubiertos. Pero cuando el Señor levanta su brazo para dar una orden, se desnuda su brazo y da una orden, y el pueblo verá salvación, el pueblo verá redención. Si hoy puedes detectar una pobreza en ti, no la niegues, reconócela ante el Señor. Si hay una pobreza material en ti, no la niegues, reconócela ante el Señor. Si hay una pobreza de conocimiento y te sientes en la ignorancia escritural o profesional o social, no la niegues, reconoce esa pobreza ante el Señor. Si hay una pobreza de salud porque te abate la enfermedad, no la niegues, reconoce esa pobreza ante el Señor. Si hay una pobreza por el rechazo de la familia extendida, por el rechazo de la sociedad, por el rechazo de los de tu casa, no la niegues, reconoce esa pobreza. Si hay una de las áreas que mencioné, material, de conocimiento, social, o incluso en cuanto a la santidad de Dios y tu pecado, puedes ver pobreza de espíritu en tu corazón, esta prédica será de ánimo para ti. Esta prédica será para que pongas tu mirada en la redención del Señor. Dice el versículo 14 del Salmo 118, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Yo pregunto, ¿dónde has establecido tu fortaleza? Estoy hablando como que tuvieras un castillo donde te puedes refugiar, un búnker. ¿Dónde has establecido tu fortaleza? Rápidamente, hay una situación difícil en tu casa, en el trabajo, en la calle. ¿A quién llamas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿A quién te imaginas? ¿Dónde has puesto tu fortaleza? Quizás por eso, si no es al Señor a quien llamas primero en oración, el Señor no sea tu canción, el Señor no sea tu canto y tu gozo. Puede ser que nosotros escojamos en base a un criterio humano, en base al razonamiento de la lógica humana, esto me va a dar seguridad. Pero eso está matando tu confianza en el Señor. Aunque el Señor te provea esos bienes que son firmes y seguros, aún así, como los ricos piadosos que creyeron en Jesucristo, tu confianza tiene que estar en el Señor, no en tus posesiones, no en tu conocimiento, no en tu reputación ante el mundo. ¿Gozas de reputación para tu familia? Que no esté ahí tu seguridad. ¿Gozas de buena salud? Que no esté ahí tu seguridad. ¿Gozas de un amplio y profundo conocimiento en muchas cosas, en tu oficio o tu profesión? Que no esté ahí tu seguridad. Que tu fortaleza sea el Señor, para que Él pueda ser tu canción, tu gozo. Porque va a ver lo que dijeron en la escuela bíblica. Buscamos que esto que están promocionando en el fin de semana negro, Black Weekend, me dé gozo, porque las fuentes de seguridad que tengo ahorita son falsas y el gozo se va rápido, como una candela romana, así se acaba mi gozo. Piensa en tu última semana, ¿viste al Señor como tu fortaleza? ¿Qué cosas dominaron tu mente esta semana? Podía escuchar a tu mente decir, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi gozo, es mi canción. ¿Pudiste ver así al Señor? Creo que por eso es necesario no solo recordar la fidelidad de Dios y darle gracias al Señor como iglesia, sino también recordar su salvación.
El cristiano que llega a ver su confianza derribada es porque ha olvidado quién es su Redentor. Por eso Calvino decía, de vez en cuando nuestra esperanza tiene que ser levantada, restaurada, fortalecida, porque tiende a decaer. ¿Por qué? Porque apartamos la vista de nuestro Redentor. Ahora bien, podríamos pensar, bueno, es que para el salmista es fácil hablar de esta manera. Seguro estaba sentado en un cojín hecho por los árabes, tocando una arpa, tranquilo. Yo estoy aquí en medio de problemas reales en mi semana. Por eso el salmista tal vez puede hacer eso, con lino escogido, seda, todo traído de Egipto. Ya se imaginan el ambiente donde él estaba haciendo el salmo. Pero ¿qué dice el Salmo 118 en el contexto? Versículo 5. En medio de mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia clamé al Señor. El salmista tenía angustia igual que tú, igual que yo. El salmista sufría de angustia como nosotros. No me suena esa palabra. ¿Qué significa angustia? El salmista tenía escasez. Lo voy a decir mejor, el salmista sufría la escasez. ¿Lo quieres con otra palabra? Sufría la pobreza, escasez de seguridad, escasez de recursos, porque de alguna manera él se tiene que recordar a su propio corazón, el Señor es mi fortaleza. El salmista también sufría oposición. Hay algo que se está oponiendo al salmista. ¿Será su salud? ¿Serán sus enemigos que mencionen el Salmo? Yo no sé qué será, pero sea lo que sea, él dice, el Señor es mi fortaleza. Puede ser que él tenía un problema en sus campos, por vecinos, pero el Señor es mi fortaleza. Algo que tal vez se resuelve hablando, él dice, el Señor es mi fortaleza. En medio de la angustia como nosotros, situaciones contradictorias. Vive el gozo de Cristo en medio del desempleo. Eso es contradictorio y tenemos que aceptarlo. Todo eso es el mensaje de Cristo, porque los pensamientos de Dios son más altos y por encima de nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Por eso nos parece, en cierto sentido, aún siendo creyentes, que hay situaciones contradictorias. ¿Cómo el Señor me pide que haga esto si está pasando esto? ¿Cómo el Señor me pide que yo haga así, de esta manera, que confíe si me mandó una enfermedad a mi hijo? ¿Cómo es posible que el Señor que yo mire su salvación si tengo a un pariente en el hospital, si acabo de sufrir un luto, si acabo de sufrir un duelo, si me acaban de reducir mis ingresos, perdí un cliente, perdí 2 clientes, estoy en enfermedad y Él quiere que disfrute el gozo de su salvación? ¿Te suena contradictorio? Espero que este salmo, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sea de ánimo para ti. Y el salmista dice que la diestra del Señor hace proezas. ¿Cuál es esta expresión de la diestra del Señor? El brazo fuerte del Señor. La diestra es la mano precisa, la mano contundente. El brazo poderoso del Señor fue levantado, fue desnudado, es decir, se levanta y la túnica baja hasta el codo y se mira la orden del gran Señor de los cielos, decir, miren mi salvación. Puedes ver el brazo del Señor en su autoridad diciendo, miren mi salvación. Cuando la Biblia habla de la diestra del Señor, la diestra del Señor es majestuosa en poder, es exaltada, se está refiriendo, cuando el Señor levanta su mano, su brazo fuerte, vamos a ver la redención, la salvación del Señor. El salmista, en medio de los enemigos que lo persiguen, en medio de su angustia, muy parecida a tu angustia y la mía, o la que estás pasando, la que acaba de salir o la que viene esta semana, porque estamos en un mundo caído que gime por el Redentor,
En medio de la angustia, el salmista está recordando algo que ocurrió siglos antes de él. Él está recordando Éxodo 15. Podemos ir a Éxodo 15, por favor. Él está recordando la liberación de Egipto, por eso fue que mencioné a Moisés de niño, porque ahora lo vemos de adulto. Ya los carros del faraón quedaron cubiertos por agua. Dice Éxodo 14 que las ruedas quedaron destrozadas, así que Dios dejó ir el agua con fuerza. No solo los quería ahogar, los quería aplastar. Como dicen los salmos, aplastarás los cráneos de tus enemigos. Si quebró una rueda, ¿qué le hizo al cuerpo humano que estaba debajo de esa cantidad de agua? Entonces, dice Moisés, Éxodo 15, versículo 2, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Lo mismo que está diciendo el salmista en el Salmo 118, mi fortaleza y mi canción es el Señor. ¿Cómo lo dice el salmista? El Señor es mi fortaleza y mi canción. Está diciendo lo mismo, está recordando cuando el pueblo liberó a Israel. Dice el 6, Éxodo 15, 6, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Esta es la diestra del Señor. Desde este relato, toda la historia de la redención, la diestra poderosa, el brazo poderoso del Señor, cobra un sentido de salvación y redención. El salmista está diciendo, así como el Señor liberó a Israel en Egipto y de Egipto, así me liberará a mí. El Señor es mi fortaleza. Pero Él está reconociendo sus flaquezas, está reconociendo su angustia, y nosotros tomamos del optimismo del mundo y decimos, no, tengo que ser un hombre, una mujer de fe, tengo que ser optimista. El optimismo no es fe, el optimismo es el anestésico que usa el mundo para decir que el agua podrida huele a flores, que la carne muerta está viva, que los muertos espirituales son vivos espirituales. ¿No han visto una publicación en Facebook que sale alguien haciendo una caridad a otra persona y dice, todavía hay esperanza en la humanidad, todavía hay esperanza en el mundo? Y algunos de acá han compartido cosas así en sus redes sociales. Dice el Señor, Ezequiel 37, esos huesos secos de la visión, Ezequiel, es mi pueblo, es la casa de Israel, que son como huesos secos, porque se han apartado de mí. Si el mundo se ha apartado del Señor, es huesos secos, como lo éramos muchos de nosotros. No hay ninguna diferencia. Todos nacemos muertos espirituales, aunque vivos físicamente, biológicamente, pero nuestro corazón tiene la tendencia de rebelarnos en contra de Dios, y aún así hay esperanza en su salvación. Dice el versículo 15, voz de júbilo. Esto quiere decir gozo, voz de júbilo y de salvación. ¿Qué quiere decir el salmista? Tiene que haber un canto en las tiendas de los justos. ¿Qué son las tiendas de los justos? Era el lugar donde ellos dormían, donde ellos convivían. Quiere decir que haya gozo y salvación en la casa de los justos. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, has sido justificado y ahora eres uno de los justos. Así que en tu casa, como en las tiendas del Antiguo Testamento, tiene que hablarse del gozo del Señor, que Cristo es suficiente, y de la redención del Señor, porque dice la Biblia que eso es lo que ocurre en la casa de los justos. ¿Ocurre así en tu casa? Lee los amigos que tenía
los vecinos que tenía el salmista no son muy diferentes de nuestros vecinos. A él lo seguían con espadas, a nosotros nos pueden seguir con machetes, o nos pueden seguir con calumnias, engaños, chismes. Algo tan sencillo para robarnos la paz como lanzarnos la basura, o que su perro va a nuestra entrada y ahí hace sus necesidades, y cosas más profundas hasta querer dejarte en la calle. Todo ese abanico de posibilidades de un vecino, ¿podremos tomar nosotros venganza de ellos? ¿O tendríamos que estar orando para que sean salvos, así como lo fuimos nosotros un día? Pero esto es contradictorio. O sea, voy a estar orando por el que viene a traer aquí a su perro y... Sí, porque Jesús dijo, amen a sus enemigos. Porque si solo aman a los que lo aman, eso hacen los incrédulos. Y ustedes ahora son creyentes y son mis discípulos. Jesús está pidiendo cosas que son contrarias al entendimiento del hombre. ¿Por qué? Porque hay salvación en el Señor, hay gozo en el Señor. El gozo del Señor me consuela y me da paz en medio de la adversidad que puede producirme mi entorno, en la casa, en el trabajo y en la calle. Pero ¿cuánto me resisto yo? Tengo que estar luchando conmigo mismo para poder descansar en el Señor. Yo a veces me siento como que, así como persona, soy muy desesperado, rápido. Si la situación no está completa, las cosas que voy a ocupar, o no está pasando todo como yo quiero, me desespero. Debería decir igual que dice el salmista, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Esto aliviaba el alma angustiada del salmista, podría aliviarnos a nosotros si estamos desesperados o más profundo, angustiados. Ahora el salmista está citando a Éxodo 15, casi de la mitad de tu Biblia, el salmista te llevó a Éxodo. Pero resulta que hay una mujer, una jovencita, que recordó al salmista y recordó a Éxodo. La Virgen María. Hago este énfasis porque María era virgen antes del nacimiento de Cristo. Fue una concepción virginal, es decir, ella dijo, yo no tengo esposo, yo no tengo varón, es decir, ya estaba comprometida con José, pero no habían llegado a la boda, todavía no se habían casado, dijeron, nos vamos a casar en diciembre, vamos a decorar bonito, vamos a poner la silla, vamos a poner una guirnalda, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Están en los planes y sale embarazada. Ella dice, ahí está la escritura, yo no tengo marido, yo no estoy casada, ella es virgen. Pero dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él generará vida en un óvulo no fecundado. Eso está diciendo, en un lenguaje más actual. ¿Y cómo es posible esto? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que creó Dios todas las cosas de la nada? Él dijo, haya luz. La luz tuvo que venir aunque no había sol. El sol sale hasta el cuarto día y la luz tiene que venir. Porque Dios dijo, tiene que hacer. Entonces Dios va a decir, haya vida en este óvulo sin esperma, tiene que ser vida. Y aquí se posa nuestro Redentor, nuestro Salvador. Quiero enfocarme en el canto de María, cuando todavía el Salvador andaba en su vientre. Estaba pensando en algo que, a pesar de que era una mujer pobre, si hubiera algún meteorito, el lugar más seguro del planeta, cuando María andaba, el Salvador en el vientre, era la orilla de María, porque ahí estaba el Redentor. Ahí nunca iba a caer el meteorito, porque Dios tenía un plan. Faraón no pudo con todo su ejército matar al Redentor, y era solo Moisés. ¿Cuánto menos va a poder matar al Redentor si es Dios hombre, Dios con nosotros, Emmanuel? María tuvo al Señor como su fortaleza y su canción a pesar de su angustia. ¿Y cuál angustia? Todo lo que viene con la familia, se va a casar con José y el niño le salió 6 mesino.
Eso ya, o sea, la familia no miró al ángel Gabriel hablando a María. Por esto fue que José tomó algunas decisiones, ir hasta el último momento a Belén en el censo y buscar una posada en lugar de buscar a sus familiares, porque la crítica estaba por ahí. Ahora dices que el Salvador no sufrió rechazo de su familia extendida por la crítica y solo tú. Desde el vientre el Salvador sufrió la crítica de su familia extendida y el rechazo, para ser el sumo sacerdote sensible y consciente de tus debilidades, de tus flaquezas, no solo de tu pecado y tu rebelión, también de tus aflicciones. Varón de dolores, probado en todo, desde el vientre materno, el rechazo de las tías, de los tíos, de los primos, menos Juan el Bautista, porque él era la voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Se topa María y Elizabeth, y vamos a Lucas capítulo 1. Me gusta cómo este Salmo 118 hace una especie de bisagra, el eje, y te lleva a un lado a Éxodo, y te regresa al Nuevo Testamento, a Lucas 1, 51 al 53. Estamos agarrando solo una porción del Salmo y solo vamos a hablar referente al 51. Este es parte del canto de María. Dice ella, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha expulsado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Voy a cortarlo hasta ahí. Cada versículo da para ir a los Salmos, a Malaquías, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a cada lugar, pero esta es una miniserie de Adviento, y esto solo es una prédica. Pero veamos solo esta expresión, ha hecho proezas con su brazo. Yo digo, ¡ala! ¡Qué buenos padres que tuvo María! ¿Cómo podía hacer una canción de varios salmos pensando en Éxodo 15, que ahora nosotros le llamamos Éxodo 15? Hacer una oración de varios salmos por la alegría de lo que ella le dijo al ángel Gabriel. He aquí la sierva del Señor. Habla, que la sierva del Señor escucha. Esa es la disponibilidad de un corazón que ha sido discipulado a esperar la voz de Dios. Eso deberíamos de hacer nosotros con nuestras jovencitas, con nuestros muchachos, con nuestros niños, para que cuando se topen con Dios cara a cara y se miren quiénes son ellos y quién es Dios, digan, he aquí un siervo, un instrumento para el Señor. Una sierva, un instrumento, una herramienta para mí, Señor. Creo que María tenía mucha teología que muchos pastores de hoy en día. En solo este canto que armó de todos los salmos, fue fiel a las Escrituras, pero el punto que quiero resaltar es su expresión, aún en su angustia, escasez, porque era de origen humilde, como le decimos, pero es que era pobre. A pesar de la oposición y situaciones contradictorias, dice Isaías, la Virgen concebirá. La Virgen tendrá problemas con su familia extendida. ¿Cómo una virgen sale embarazada? Eso es que estuviste con alguien. No sé si fue con José, o no sé si fue con alguien antes de José. Este es Dios mostrando que sus pensamientos están por encima de nosotros y que si valoramos su palabra y su evangelio en base al razonamiento humano, nunca nos darán las cuentas. Y estaremos rechazando las riquezas de Dios por ver las riquezas de Dios en medio de la pobreza, en medio de la oposición, en medio de la resistencia, en medio de la contradicción que está sufriendo esta jovencita en Nazaret.
Vamos a negarnos que ahí está el Salvador, el Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne, solo porque hay un hombre pobre y una mujer pobre que ahora van a sufrir el rechazo no solo de su familia, sino también de la sociedad. Quizás por eso luchamos, que cuando vemos una pobreza en nosotros, dudamos que Dios está obrando en medio de ella. Es que como yo soy pobre, seguro que Dios no me ama porque yo soy pobre. Como yo solo vivo enfermo, seguro que Dios no me ama porque yo solo vivo enfermo. Como a mí me rechazan en el trabajo, seguro que Dios no me ama. Seguro que Dios no ha mostrado su mano poderosa, su brazo poderoso en mi vida, porque a mí me rechazan en mi trabajo. Como yo sufro tantas cosas, es seguro que Dios no está conmigo. ¿Será que las circunstancias te están dificultando ver la mano de Dios que estaba contigo? Porque José estaba en la cárcel y dice la Escritura, y Dios estaba con José. No solo eso, piensa en el tiempo de María, lo difícil que era ver a Jesús, al Salvador, en medio de un escenario de un hombre se acaba de casar con una jovencita y ya está embarazada. Ver ahí al Redentor, pero ¿de qué otra manera podría ser? La Virgen concebirá, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento está diciendo, la Virgen concebirá. Esto no encaja, o sea, ¿cómo una virgen puede concebir? Era la obra poderosa del Señor. Entonces, hermano, una advertencia, no estemos negando el amor de Cristo en nuestras vidas solo por las dificultades de nuestras vidas. Porque es lo mismo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto. Así que eres el Hijo amado de Dios en el cual Él se complace. Si se complace, ¿por qué tienes hambre? Haz un pan, deja el hambre ya. ¿Por qué si eres su Hijo amado, por qué no te da ya los reinos? ¿Por qué tienes que sufrir como el siervo sufriente de la palabra de Dios? Si tú eres el Hijo amado en el que Dios se complace, ¿por qué no te das tu gloria en el templo en Jerusalén? ¿Por qué tienes que esperar tanto hasta morir y resucitar? Yo te puedo dar esto ya. Y es lo que siguen diciendo los pastores de la prosperidad. El reino ahora. ¿Qué le decía? Mira todos estos reinos, inclínate a mí y te los daré todos. Es lo que dicen en el Evangelio de la Prosperidad. El reino ahora, el reino ahora. Y Jesús dice, sin corona no hay gloria, sin cruz no hay trono para el Hijo del Hombre, para el Dios hombre. Salmo 24, el Hijo del Hombre sube después de su resurrección a los cielos. Está intercediendo por ti y por mí, pero no estás de rodillas ni de pies. Está sentado a la diestra del Padre, como lo vio Esteban. No está rogando, no está rogando. El último ruego de Jesús fue en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue su último ruego por ti. Ahora solo dice, yo morí por él, yo morí por ella. Pero tuvo que venir en pobreza, porque Dios no iba a tomar de las riquezas de las casas lujosas de Jerusalén, de las casas lujosas de Israel, de las familias aristocráticas de Israel. Dios dice, yo los voy a salvar, pero no voy a tomar lo más rico que ustedes tengan, lo más poderoso y lo más sabio. Voy a tomar a una joven doncella de las casas humildes y pobres de Israel, porque lo único que voy a mostrar en esta salvación es mis riquezas. Y tú dices que no hay riqueza de Dios en tu vida, y el Hijo amado de Dios en pobreza disfrutó de las riquezas del Padre. Si tú dices que Dios no te ama porque estás en pobreza, porque estás pasando hambre, ¿Dios dejó de amar a Jesús los 40 días en el desierto porque pasó hambre? No ha habido, un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero hubo un justo en el desierto que le faltó el pan 40 días y era el más justo de todos nosotros. Había un justo desamparado en la cruz y él era el justo, el inocente y nosotros los culpables. Y nosotros los culpables lamentamos
que nuestros hijos no tienen una cuna y él ocupó un pesebre. Pobrecito, cómo me ha ido mal, Dios no mira hacia mi casa, mis hijos no tienen cuna, duermen en la cama con nosotros. Pobrecito mi hijo, en una cama, en un colchón cama luna, cama capri. Dios no ama a mi hijo, porque Jesús durmió en una cuna de oro. De seguro que estoy pecando contra Dios y por eso mi hijo no tiene cuna. Mira el otro de la iglesia, tiene cuna, su hijo, el mío no. Sí, ha de ser un hijo odiado. He aquí mi hijo amado en el cual me complace, puesto en un pesebre. Por eso María cantaba, ha hecho proezas con su brazo. Una mujer pobre está mostrando la verdadera humildad. ¿Cómo es posible? A nosotros nos cuesta hablarle a la gente de dinero, a la gente que es más importante que nosotros, el Evangelio. Y María aquí está diciendo que Dios va a poner al mundo de cabeza. Va a quitar al Sanedrín, va a quitar a Jairo. ¿Se acuerdan? Jairo, que tenía su hija, que Jesús la resucitó, va a quitar a Gallo, el jefe de la sinagoga de Hechos, va a quitar a Nicodemo, y ellos van a ser discípulos de un grupo de pescadores. Circunstancias contradictorias. Ahora los maestros de la ley están, díganos, Pedro, ¿qué es lo que, esto es lo que decía el profeta Joel en las Escrituras? Esto es lo que decía el profeta tal en las Escrituras. Esto es lo que decía el salmista. Esto es lo que María está hablando aquí. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ella está citando a todo lo que se recuerda del libro de los Salmos y lo está condensando en este canto. Pero ella tiene hambre y es pobre. Su marido no tenía dinero para un buen hospedaje. Pero ahorita solo es una joven de 6 meses de embarazo. Pero ya retumba la tierra porque el Salvador llegó. El Salvador nació. Perdón, el Salvador ya vino al mundo, fue concebido, quise decir. Ha hecho proezas con su brazo. Recuerden, cuando ustedes miren su brazo poderoso, la diestra del Señor significa salvación, redención, libertad para su pueblo. Cuando el Señor levanta la mano, levanta su brazo poderoso, dice Isaías 52:10, se desnudará el brazo del Señor y el pueblo verá salvación. Y verán la salvación del Señor. Dice el ángel a María, le pondrás por nombre Jesús. Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa la salvación es del Señor. ¿Qué dice Isaías? Se desnudará el brazo del Señor y verán la salvación del Señor. Verán a Yeshua, verán a Jesús, el Salvador de la humanidad. ¡Wow! Pero les voy a mandar la redención en un bebé recién nacido de cartílagos y hueso en formación. Así se las voy a mandar. No solo eso, no lo voy a poner en las cunas lujosas de Israel, no lo voy a poner en las cunas lujosas de Jerusalén, en un pesebre. No voy a hablar de esos detalles porque faltan otras prédicas más de nuestros hermanos. Solo me voy a remitir al Salmo. Pero Dios está usando la pobreza del hombre para mostrar su riqueza. No puede ser que tú creas que con tus riquezas morales vas a obtener la salvación que Dios dijo. La salvación es esto. Vamos a hacer suma. La riqueza de Dios más la pobreza del hombre. Suma eso y ya está. Si tú tienes la riqueza de Dios más la riqueza del hombre, cumpliendo la ley, obedeciendo y siendo un hombre moral, un hombre recto, eso no se llama salvación. Eso se llama autojusticia. Es una justicia como la de los fariseos. Y dijo Jesús, a menos que tu justicia no sea superior a la de los fariseos. ¿Cuál es la justicia de los fariseos? ¿Cuál es la salvación falsa de los fariseos? Las riquezas de Dios y las riquezas morales de mi corazón. Eso no es salvación, eso es condenación. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. La salvación del Señor es las riquezas del Señor
y la pobreza tuya y mía, la pobreza de esta mujer que hoy está aquí en Petra, la pobreza de este hombre que hoy está aquí en Petra, la pobreza de estos niños y jóvenes que hoy están en Petra. Eso es lo que Dios pide de nosotros, nuestra pobreza. ¿De qué será? ¿Bienes materiales? ¿De conocimiento? Tal vez no somos muy duchos, algunos de nosotros, muy entendidos, nos tienen que explicar 2 o 3 veces, hasta 4 veces. Otros son más hábiles, entienden sin que se les hable, solo con señas, pero tal vez tienen pobreza en salud, tal vez tienen pobreza que la familia lo odia y lo detesta, se quedaron solo en el núcleo familiar, ya no los invitan a nada. No sé dónde está la pobreza en tu vida de manera personal, por lo menos no de todos, pero sí puedo decir algo, en esa pobreza Dios va a mostrar su riqueza. María dice esto y ella sabe que va a seguir siendo pobre, porque no hay problema con eso. Jesús murió siendo pobre y no hay problema con eso. Si eres rico, si eres pobre, en cuanto a los bienes materiales, no importa. Jesús llamó a José de Arimatea, que le regaló la tumba del sepulcro. Jesús llamó a Nicodemo. Jesús llamó a Juana, la esposa de Chuza. Jesús llama a Lidia, la vendedora de púrpura. Jesús llama a ricos y también llama a pobres, como los pobres, ciegos, lisiados, cojos, leprosos que seguían a Jesús. No importa dónde estemos, hermano, pero hagamos lo que ellos hicieron, fueran ricos o fueran pobres, fueran ricos moralmente hablando, fueran pobres moralmente hablando, personas detestables para la sociedad, personas admirables para la sociedad. Veamos al Salvador en su pobreza para ver las riquezas del Salvador. Mientras no aceptes que los hijos de Dios pueden experimentar pobreza en una de las áreas de nuestras vidas, no verás la salvación del Señor, no podrás tener el gozo del Señor, no podrás ser el Señor tu canto, y ahí es donde derribas la fortaleza de tu corazón, que es el Señor. El Salvador tiene que cambiar tus ideales, tus expectativas, tus metas. El Señor tiene que cambiar esto. Le dijo a María, tendrás un hijo y le llamarás Jesús, será llamado Hijo del Altísimo. Esto le dijo el ángel a María. Tendrás un hijo, se llamará Jesús. O sea, Dios sí cambia la vida, pero conforme sus planes, y siempre es para bien, porque la definición del bien la pone Dios y no yo. Si un pastor te ha dicho que estar bien es tener dinero, tener salud, ese pastor vio mucho una novela mexicana. Solo le faltó decirte que tener salud, dinero y amor es estar bien. La Biblia no dice eso. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿En qué están basando los púlpitos de Nicaragua su teología? ¿En qué está basando el púlpito de mi corazón mi teología? Si estoy bien, Dios me ama. Si estoy mal, seguro que algo pequé. ¿No te quieres unir a los amigos de Job? Seguro que Job pecó, por eso está pasando esto. Únete a los amigos de Job. Seguro que yo pequé, por eso me pasa esto, por eso soy pobre, por eso soy rechazado, porque seguro que Dios está enojado todos los días conmigo. Entonces Jesús, ¿qué era? ¿El aborrecido de Dios o el Hijo amado de Dios? Si la salvación viene a tu vida, tienen que cambiar tus ideales. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Es bien tener a Cristo aunque me falte el pan de hoy. Es bien tener a Cristo aunque tenga dinero, tengo comida, tengo medicinas y no se me quite el dolor. Mis riquezas no pueden librarme de esta aflicción. Por mucho que me ayuden mis hermanos en la iglesia, no podemos librar entre toda esta situación. Ahí es donde tienes que ver, si tengo a Cristo, Cristo es suficiente, lo tengo todo. Pero no niegues ver en medio de la pobreza de un niño recién nacido o del vientre materno de una joven de 6 meses, ver que hace 2000 años ahí irrumpió la redención de Dios al mundo. Rompió. Lo celestial descendió a lo terrenal. El Salvador tiene que cambiar tus ideales, tiene que cambiar tus sistemas de valores, porque
Esto es lo que Dios va a hacer. Ha quitado a los poderosos de sus tronos en el Sanedrín y ha puesto a pescadores a liderar la iglesia. Ha puesto a publicanos, a rebeldes, a liderar el movimiento cristiano. Vamos a leer nuevamente para terminar esta porción de Lucas 1, 51 al 53. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Quieres saber qué quiere decir María con esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones? Es decir, cada quien va para su casa con un pensamiento egoísta. ¿De qué? Yo estoy bien. Yo no necesito que un niño en un pesebre venga a la tierra y después muera desnudo en una cruz. Yo no necesito eso. Lo puedo agregar como un accesorio a mi moralidad, a mi moralismo, pero yo no necesito solo de Él. Puedo hacer otras cosas para salvarme. Puedo mostrarle a Dios un buen argumento el día del juicio. Ha esparcido a los orgullosos con sus pensamientos en sus corazones. Los ha llevado lejos. Quisiera hablar de los otros temas, pero tengo que ser fiel al texto y compartir con mis hermanos ancianos lo que van a seguir en las predicaciones. Te pido que no te pierdas las próximas prédicas. Y dice aquí la aplicación: al pasar por dificultades, refúgiate en la redención del Señor. El medicamento no te baja el dolor, no te quita los malestares, no te quita la hinchazón. Refúgiate en que el Señor es tu salvación. Han dicho una y otra vez desde este púlpito, 80 años de sufrimiento no se comparan a toda una eternidad disfrutando de las riquezas de Dios, disfrutando de los manjares de Cristo, de los deleites en Cristo. No se compara. Pongamos una idea: pasar 80 años sufriendo quemaduras en tu cuerpo. Sería imposible, pero digamos que pasas 80 años. Y después pasás millones y millones y millones de años en la eternidad para tratar de comprender con Cristo y escuchando a Dios decir, Dios el Padre, aquí están mis hijos amados en los cuales tengo complacencia. Son amados por medio de la sangre del Cordero. Y tú diciendo, gloria a Dios por el Cordero de Dios que nos libró de nuestros pecados. A pesar de las dificultades, refúgiate en la redención del Señor. Ahí encontrarás las fuerzas y el gozo del Señor. Para que tú también puedas decir como el salmista, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fuerza. Aunque tenga hambre, aunque no haya almorzado, aunque no haya cenado, no importa. Yo sé que Proverbios dice este principio. No hay ningún justo que mendigue pan. Pero a pesar de que yo pasara mendigando pan 40 días en un desierto, soy el hijo amado de Dios, la hija amada de Dios, por gracia, por medio de Cristo, el verdadero hijo amado de Dios, el unigénito del Padre, te permite disfrutar el amor del Padre. No es tu situación lo que te permite disfrutar el amor del Padre, es Cristo. Entonces, ¿por qué dices como los amigos de Job? Seguro que algo está pasando aquí. Tengo que hacer algo para ya dejar de ser rechazado por mi familia. Tengo que dejar de hacer algo para dejar de ser pobre. Tengo que dejar de hacer algo para ser un ignorante. Tengo que dejar de hacer algo para estar enfermo. Y si haces lo del salmista, que tu refugio y tu canción sea el Señor, porque no hay nada más en qué refugiarse y no hay nada más de qué cantar cuando está en la aflicción que dice el Salmo 118:5. Solo así va a encontrar paz tu corazón, hermano. Solo así vamos a tener descanso. Yo estoy batallando domingo por la mañana porque el Señor no está haciendo mi refugio. Porque el Señor no está haciendo... No, es por la situación, no. Solo los que tienen al Señor como refugio descansan en medio de la situación que sea. Él usará tu pobreza y sus riquezas para mostrar la gloria de su brazo poderoso de salvación. No sé qué vaya a pasar con tu salud o con tu dinero. No sé si vamos a ser siempre pobres
No sé si vamos a estar siempre sanos o enfermos, si siempre vamos a ser ricos o pobres, si siempre vamos a ser inteligentes o vamos a ser menos inteligentes o más inteligentes. No sé lo que va a pasar, sea lo que pase, sea que las cosas nunca cambien, que tu fortaleza y tu canto sea el Señor, porque no hay nada más que llene de gozo tu corazón como lo hace Cristo. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella hay promesa, Señor. Hay promesa de redención y salvación, Señor. María pudo reconocer su pobreza y decir: he aquí la sierva del Señor. El Señor ha mirado la humildad, la pobreza de su sierva, ha mirado la bajeza de su sierva, ha mirado la debilidad de su sierva. Queremos decir igual nosotros: Señor, tú has visto mi debilidad, mi bajeza en cuanto a conocimiento, en cuanto a salud, en cuanto a riqueza, Señor. Tú has visto mi debilidad, mis flaquezas, cómo me aborrece mi familia extendida, Señor. Pero aún así, aquí están tus siervos, Señor. Aquí está tu siervo. Hoy podemos decir: aquí están tus siervos, Señor, en medio de cualquier pobreza, porque hay Redentor y hay riqueza del Señor en medio de nuestra pobreza, sea cual sea. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos.